بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia inmaculada y con sus piadosos compañeros. Hermanos y hermanas, seguidores de este curso, bienvenidos a otro capítulo más a esta serie de conferencias sobre la sexualidad en el Islam. Este es nuestro octavo capítulo y en este capítulo, a partir de este capítulo es donde vamos a entrar a analizar y tocar ya temas más directamente tratados o que tienen relación no con la sexualidad en sí mismo, porque hemos dicho que el concepto de la sexualidad desde la perspectiva islámica es mucho más amplio, no solo aquello, como se suele decir vulgarmente, aquello que tiene relación con la cama, sino es un concepto mucho más amplio y que por lo tanto ofrece una visión mucho más amplia y una cosmovisión mucho más extendida de lo que es la sexualidad en el Islam, porque interacciona con muchas otras cosas, no simplemente con el mero placer del placer, sino que también hay una cosmovisión, incluso como vimos en el capítulo anterior, como se nos decía que incluso por parte del profeta Muhammad, la base con él, que incluso mantener una relación sexual dentro de esa legalidad entre el hombre y la mujer, que era una forma de hacer una sadaqa, de hacer una limosna, y que eso rompía muchos esquemas que nada tienen que ver pues con otras religiones, con otras filosofías, otros pensamientos humanos. Bien, en este caso vamos a empezar con una ley del Corán, porque vamos a ir viendo ciertos aspectos de lo que ya es en sí, y por esto no hay que tener, como se suele decir, una regla que se habla en el Islam, que es la haya'a fi din, que es no hay vergüenza en el din o en la religión, es decir, no hay vergüenza o no debe haber vergüenza a la hora de preguntar absolutamente todo, porque Allah Azza wa Jal ha dicho en el Corán: Ma faradna fil kitab min shay, es decir, no hemos citado absolutamente todo en el libro, y Allah ha hablado de todo en su libro, y nos ha hablado de todo porque este din, el Islam, ha venido para abarcar absolutamente todo por misericordia de Allah con sus siervos. Y por lo tanto, en este caso, cuando hablamos de la práctica sexual, también forma parte de nuestra humanidad, y por lo tanto tenemos, como hemos dicho en capítulos anteriores, y ya hemos explicado allí este concepto, tenemos que saber cuál es o cuál debe ser nuestra práctica sexual correcta dentro del marco y los parámetros que enseña el Islam. Entonces, en este caso vamos a empezar con una aleya del Corán que dice lo siguiente. En este caso ya vamos a hablar de todo temas relacionados ya con lo que es la práctica sexual física en sí misma, o como se conoce dentro del Islam, aunque esto también lo trataremos más adelante, los distintos apelativos, ¿no?, a los que se ha hecho, con los que se ha referido en el Islam, o los sabios se han referido en el Islam a la práctica sexual, ¿no? Podemos ver desde lo más sencillo, como por ejemplo títulos de obras que son qué es lícito y qué no es lícito en la vida conyugal, a títulos, por ejemplo, como el arte de la cama, por ejemplo. Y eso nos da una muestra de ese concepto que he hablado antes, de que no debe haber vergüenza en el Islam, porque eso además es una obligación nuestra, conocer cuál debe ser nuestra práctica en este sentido. Vamos a empezar con una ley del Corán, donde Allah, alabado sea, dice en el Corán: Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim,
nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum. Esta ley, traducida al español, dice lo siguiente: vuestras mujeres son un campo de cultivo para vosotros, así que venid a vuestro campo como queráis. Pero, o se puede traducir, y aportad o presentad algo para vosotros, o preceded este hecho dando algo a vosotros. Vamos a explicar esta aleya del Corán. Primero viene lo que se llama en árabe, lo que se denomina en las ciencias del Corán asbab an-nuzul, que se puede traducir por circunstancias de la revelación. Tenemos un hadith sahih, un hadith correcto, donde se nos informa de un hadith de Ibn Abbas, donde nos cuenta que en Meca, pues los hombres, o bueno, cuando mantenían relaciones sexuales con sus mujeres, pues lo hacían, digamos, manteniendo o realizando, digamos, la práctica sexual con todo tipo de formas en la cama. Cuando se dio la hégira, cuando llegaron a Medina, gente de entre los musulmanes que había emigrado a Medina, al entrar en contacto con otras gentes que había en Medina, en este caso con algunas tribus judías, existía un mito en algunas tribus judías de lo siguiente, y lo voy a explicar claramente para que quede claro. Existía un mito en algunas tribus judías de que si el hombre penetraba a su mujer por lo que es la vagina, pero digamos por la parte de detrás, como lo que como es la posición que se conoce, decían los judíos que el niño iba a venir volcado, es decir, que en vez de salir normal, que cuando fuese a darse a luz saliera pues primero con la cabeza, pues cuando diese a luz la mujer de ese niño fecundado, tras haber mantenido esa forma o esa práctica sexual en la cama, el niño en vez de nacer de cabeza, de normal, iba a nacer por los pies. Entonces, cuando esto llegó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jal, Allah le reveló esta ley donde dice: nisa'ukum harthum lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Es decir, dice lo siguiente: vuestras mujeres son campo de cultivo para vosotros, por lo tanto venid a ese campo de cultivos como queráis. Y aquí el harf, lo que es la preposición anna, que es como queráis, se refiere a esto de que, y que luego explicaremos más adelante con textos de sabios y con más palabras, donde uno puede mantener todo tipo de posturas sexuales en esa práctica sexual, siempre, y aquí es donde vamos a tratar otro tema ahora mismo directamente, siempre que sea dentro de la vagina y no en otro lugar. En este caso ya quiero tratar un tema que con él también voy a responder a bastantes preguntas que nos han llegado a través del formulario, y era sobre la penetración anal. Y en este caso decir que hay hadices que son correctos donde el profeta Muhammad, la paz sea con él, prohibió el mantener mantener la práctica sexual conocida como lo que es la penetración anal. Por lo tanto es haram. Una de las preguntas que nos llegó al formulario es de si había acuerdo mutuo tanto entre el hombre y la mujer para que eso se diese, si eso se podía hacer. Entonces decir que aunque se acuerden no puede ser, porque en un hadith, como he dicho, hay varios hadiths del profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseñan que la penetración anal es haram. Entonces, en este caso, y viene en esta ley del Corán que es sabab an-nuzul, que es las circunstancias de la revelación, nos habla de esto, ¿no? De que
donde se nos dice Nisa'ukum harthun lakum. Entonces nos habla de manera indirecta en esta ley del Corán, también se refiere a que la penetración siempre tiene que ser en la vagina, porque Allah Azza wa Jalla está hablando de al-harth, que en este caso es el campo de cultivo, y es lo que se llama una kinaya, es una metáfora, una forma de hablar sobre el útero, ¿no? La vagina y lo que colinda con la vagina, que es el útero, es el lugar donde va pues de manera natural se va a producir esa reproducción humana. Entonces usa Allah Azza wa Jalla, además es una forma que tiene Allah Azza wa Jalla, y nos enseña además qué es lo que tenemos que tener, que es el tacto en las cosas. Por eso nos dice, utiliza esta kinaya, esta metáfora, y dice: vuestras mujeres son campo de cultivo para vosotros, así pues venid a vuestro campo, fa'tu harthakum anna shi'tum, venid a este campo, es decir, hacer esa penetración vaginal, pero anna shi'tum, de la manera que queráis. Y esto nos abre un campo que luego explicaremos en otros capítulos sobre todas las posturas que se puedan dar y consensen, y dentro de lo que es, como dicen nuestros sabios, el arte de la cama, y lo que tanto el hombre como la mujer deseen hacer, lo pueden hacer siempre que sea toda penetración sea en este sentido vaginal. Bien, de la misma ley ya, donde dice Nisa'ukum harthum lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, y luego dice waqaddimu li anfusikum, dice en el Corán, y preceded, que es una traducción para que entendáis lo que dice, es decir, después de que Allah nos dice en el Corán: vuestras mujeres son campo de cultivo para vosotros, venid a este campo como queráis, y luego dice: pero, o bien, preceded esta venida a ese campo de cultivo dando algo mutuamente. Y en este sentido es algo muy bonito, porque Allah nos está enseñando aquí de que, aunque Él haya dispuesto en su creación de que los seres humanos vengan en este mundo pues a través de un hombre y una mujer, y que impepinablemente pues tiene que haber esa relación sexual pues para que vengan otros seres humanos a este mundo, eso no quita de que, como dice el Corán, waqaddimu li anfusikum, de que el hombre y la mujer disfruten de esa relación sexual. Por eso una de las cosas que además viene en otros hadices que vamos a citar es de que humanamente, es decir, dentro del ámbito de la dimensión humana, es decir, no somos máquinas que, aunque no tengamos ese deseo sexual por nuestras parejas, pues a veces uno tenga el ímpetu de realizar cualquier cosa en cualquier momento. Siempre nos insta el Corán, en este caso, a que haya unos prolegómenos a lo que es el coito en sí mismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos una cultura sexual, que es por desgracia lo que nos falta, no tenemos una cultura sexual, entonces vamos a caer en algo que es verdaderamente bello. Y además, si os fijáis en el capítulo, en lo que es en la página web de Spreaker, he puesto una imagen de la miel, porque así lo definió el profeta Mohammed, la paz con él, a esa relación sexual entre el hombre y la mujer como la miel. Además utilizó un diminutivo y dijo al-useila, es decir, la mielecita, es decir, suave, algo dulce. Entonces, si no tenemos ese tacto sexual, no tenemos esa cultura sexual, no tenemos esa humanidad sexual, pues entonces muchos problemas pueden surgir dentro de una pareja. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno de los problemas que suelen venir es de que, en este caso se suele dar más, a lo mejor, de que el hombre satisface sus necesidades sexuales, y a lo mejor, al no existir esa cultura sexual dentro del matrimonio, que debe también un diálogo, que ya hablaremos de él, para que todo
todo sea correcto, incluso sea mejor y más placenteras esas relaciones sexuales, puede haber problemas, incluso psicológicos, que sufre una persona porque no está satisfaciendo su apetito sexual. Y al no haber un diálogo al no tener esa cultura, como además voy a citar aquí el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice, no vengáis a vuestras mujeres como viene una bestia a otra bestia, es decir, directamente a lo que es el coito, a la penetración. Es decir, presentad, venid con lo que él denomina con los prolegómenos, es decir, que hayan caricias, que haya todo un diálogo, que haya todo un ritual, y que además vamos a poner textos y los voy a citar, los voy a leer de libros de nuestros sabios, que es verdaderamente, cuando uno los lee, piensa que se han escrito en este siglo XX o el siglo XXI, cuando están escritos desde hace más de 1000 años, ¿no? Entonces, por desgracia, si no hay ya, que ya no la hay, no hay esa cultura sexual, no hay esa humanidad sexual, no hay ni tampoco además un diálogo entre la pareja sobre su vida sexual, y no se tiene en cuenta todas estas cosas, pues eso va a deparar pues en problemas incluso dentro de la pareja, porque puede que alguien esté satisfaciendo su deseo sexual y otro no, y al no haber diálogo, bien por vergüenza, porque alguien de la pareja no quiere hablar algo que está padeciendo sexualmente, tiene vergüenza de contárselo, no quiere crear un problema, al final ese problema se lo va a quedar esa persona que lo padece, y al final eso van a ser problemas que van a surgir más adelante. Entonces, en este sentido, decir que es muy importante el que haya un diálogo no general entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio en todo, en educación de los niños, en cómo llevar la casa, en temas de dinero, porque se tienen que ayudar, pero sobre todo en este sentido, todo lo que es la relación amorosa, lo que es la relación como pareja, lo que es la relación sexual, tiene que haber un diálogo muy íntimo, porque eso no solo va a evitar problemas para que se eviten y no se den dentro de esa relación, sino que además va a ayudar a que esas relaciones sean mejores. Y yo aquí quisiera poner un ejemplo y sirva como punto de partida y como metáfora con el que vamos a poner una serie de ejemplos a lo largo de los capítulos que nos quedan por ver. Y es el que vamos a utilizar la comida, o si se quiere incluso la miel, porque ya lo utiliza el profeta Muhammad sallam, como metáfora para hablar del sexo. Entonces, en este caso, del mismo modo que uno dentro de su pareja, pues a lo mejor el hombre sabe que le gusta a su mujer comer, cuando le gusta comer ciertas cosas, que no le gusta comer, y la mujer al contrario, sabe lo que le gusta a su marido comer, cuando le gusta comer, qué cosas le gustan más, qué cosas le gustan menos, y eso se sabe con la práctica, con el diálogo, con la experiencia. Entonces, dentro de la práctica sexual, cuanto haya más diálogo, cuanto haya más incluso, lo que hemos dicho, ese humanismo sexual, porque estamos hablando de esa sadaqa de la que habló el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith anterior del capítulo anterior. Es decir, incluso si tenemos ese concepto que vimos en el capítulo anterior de la sadaqa, de que yo en todos los aspectos de mi vida, si uno quiere dar lo mejor para otro, para que sea feliz, también puede hacer feliz y debe hacer feliz a su pareja también en lo relativo a las relaciones sexuales. Es una obligación. Entonces, si cuanto más haya diálogo, tiene que ser contacto, tiene que tratarse las cosas pues sutilmente, etcétera, pues ahí pues puede haber parejas que lo abren todo de una manera muy abierta y clara y no tengan problemas, y hay a lo mejor parejas que bien ambos o uno de los dos pues le cuesta tratar, a lo mejor, y es normal estas cosas, a lo mejor siente vergüenza, siente un poco de pudor, pero son cosas que se tienen que tocar y se tienen que tratar sobre todo dentro de la pareja. ¿Por qué? Porque además uno del hikam, una de las sapiencias que encierra el matrimonio, y sobre todo el hecho de un principio que existe en el Islam dentro de las relaciones sexuales, que es la obligación que tiene
tanto el hombre como la mujer, de satisfacer los deseos sexuales de su pareja. Es una obligación, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, si no existe ese diálogo, si no existe ese amor, esa cercanía en saber qué es lo que uno quiere, al igual que uno sabe lo que le gusta a su pareja en el comer, en lo que le gusta en el día a día, también tiene que saber qué es lo que le gusta dentro de las relaciones sexuales, porque cuando vayan a practicar esas relaciones sexuales, practica esa sadaqa y lo hace además con placer, y lo hace porque es su pareja legal, y quiere, al igual que la hace feliz en muchas cosas, lo hace también en esta cuestión. Y para acabar lo que estaba diciendo antes, es muy importante el asunto de que haya ese diálogo, sobre todo en el satisfacer el deseo, la apetencia sexual, tanto del hombre como la de la mujer, porque este es un asunto muy importante, y es el siguiente, y es el de... Y además esto yo aquí quisiera recalcarlo mucho, y que me escuchéis atentamente, porque es un tema que se dan en muchas casas, y como es un asunto que es delicado, que mucha gente por tabús, como ya hemos recalcado, pues no se habla, no se quiere decir, etcétera, pues surgen luego problemas, y luego problemas de gran calado y muy importantes y luego muy peligrosos, y es de que si uno, ya sea hombre o mujer, no encuentra esa satisfacción dentro de su casa, todos somos seres humanos, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad. Todos somos seres humanos, y el pasado capítulo hablé de esa historia, de aquel anacoreta, de ese Zahid, el Abid, que estaba 60 años sirviendo a Allah Azza wa Jal, y dedicándole todo a lo que es la ibada, al salah, al ayuno, y sin embargo, pues al final de su vida se encontró con una mujer y cayó y cometió fornicación. Y eso le puede pasar a todos, a cualquier persona, porque somos seres humanos. Entonces, sí, esto es muy importante. Si uno, ya sea el hombre o la mujer, no encuentra esa satisfacción, lo que se llama isba al-gariza, es decir, si no se satisface plenamente su apetito sexual, su deseo sexual dentro de su casa, que además debe de ser la forma halal, la forma lícita, pues ahí vamos a tener un fitna muy grande, vamos a tener una gran tentación, y va a venir el shaitán a llamarnos a que ese deseo, ese shahwa, ese deseo sexual, ese apetito sexual, pues uno, pues como puede ser persona, lo puede hacer, que venga el shaitán y le invite y le incite a que complazca su deseo sexual fuera de casa. Y ya supongo que todos somos bastante adultos para entender lo que estoy diciendo, ya sea con cualquier tipo de persona. Entonces el Islam, como hemos dicho muchas veces, es realista, y en este caso encontramos hadices, y aquí voy a citar uno, aunque vienen en general un discurso dirigido más hacia la mujer, pero decir que es de tanta obligación como de la mujer por el hombre. Voy a citar los textos. Es una obligación tanto del hombre como lo de la mujer satisfacer el deseo sexual de su pareja. Y aquí voy a decir un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un hadith sahih, que dice lo siguiente. Si el profeta Muhammad sallallahu dice: si un hombre viene y llama a su mujer para mantener una relación sexual, la mujer debe responder a su marido, es decir, debe obedecerle, ir a mantener esa práctica. Y además dice una cosa que vamos a analizar. El profeta Muhammad dice: debe responder a su llamado, a su llamada, aunque tenga comida en el horno o esté haciendo algo en el horno. Y ahí hay un sabio que dijo, hay una persona que dijo: ¿por qué? ¿Por qué tiene que satisfacer? ¿Por qué tiene esta obligación? Que más repito, no es solo la mujer, también es el hombre. Está obligado. Si la mujer le pide y le requiere a él mantener una relación, el hombre también está obligado a hacerlo. Pues una persona decía, un intelectual musulmán dice: es mejor que la mujer responda a la llamada de su marido
porque es mejor que se queme el pan en el horno que se queme su marido en la cama. Entonces, y tenía mucha razón, porque es muy importante lo que estoy queriendo recalcar. Es decir, de que el deseo sexual en muchas personas puede ser muy fuerte, y eso lo vemos por desgracia en nuestro día a día. Es decir, cuando en otros lugares, en otras tendencias religiosas, se elige, por ejemplo, de que el hombre tiene que seguir el monacato, que no tiene que tener relaciones sexuales, luego no es de extrañar, aunque es un masia, es un kabira, es un pecado capital, es algo demoníaco, luego encontrar gente religiosa de otras religiones que hace pedofilia con los niños. ¿Por qué? Porque está ahogando y está reprimiendo una voluntad innata e inherente al ser humano, y que la ha dispuesto en él, y como tiene que satisfacer ese deseo como sea, pues luego por desgracia se recurre a lo que se recurre, y se cae en este gran kedira, en este gran pecado capital que es la pedofilia. Entonces, vuelvo a recalcar otra vez, porque este es un asunto muy importante. El hombre, tanto el hombre como la mujer, a no ser, porque eso también nos ha llegado una otra pregunta, también hay que ser realistas. A veces, pues en todas las casas, a veces hay riñas, hay roces de pareja, hay momentos que se está mal, que la pareja se pelean, etcétera, y utilizando un poco el hadith de antes, con un dicho que se suele decir: no está el horno para bollos, ¿no? Pero siempre hay que tener, por eso tiene que haber ese diálogo muy importante, que incluso en momentos a lo mejor que haya habido una discusión donde la tensión en casa pues esta vez es muy irritable, pues por alguna cosa, que haya un conflicto, un roce dentro de la pareja, ese deseo sigue existiendo. Es decir, ni el hombre ni la mujer pueden cortarlo. Entonces, si hay un diálogo, aunque haya habido un roce y a veces pues no se tienen, sobre todo de una parte o por otra, pues no tiene ganas de mantener relaciones sexuales porque está enfadado con su pareja, aún así tiene que haber ese diálogo dentro de la pareja para decir: mira, nos hemos enfadado, hemos discutido, pero yo necesito tener esta noche una relación porque lo necesito. Y lo vuelvo a recalcar, y además lo recalco una y otra vez, porque pasa y le puede pasar a cualquiera, y por eso es muy importante quiero recalcar este asunto de que es una obligación, y además incluso es un sadaqa, y es una ibada, es una forma de servir a Allah y de acercarse a Allah, el hacer que una persona, dándole, aunque incluso está mal con su pareja porque le ha hecho alguna cosa mala o se siente mal, pero sabe que tiene que obedecer a ese llamado, a esta práctica sexual, porque a lo mejor puede que bien o su marido o su mujer, sea quien fuere, pues por ese día que está enfadado, por ese día que ha pasado algo, y a lo mejor pasan días y días y días y no tienen una relación, pues le viene el shaitán, le viene el fitna, y acaba cometiendo pues un kabira, un gran pecado capital, que es el adulterio. Y hay un hadith, voy a ir un poco rápido que se va a acabar. Hay un hadith que una vez vino una mujer a Abu Bakr, vino a Omar y le dijo: Omar, mi marido siempre está por el día ayunando y por la noche las pasa haciendo el salah, haciendo qiyam al-layl, la oración por la noche. Entonces Omar dijo, mashallah. Dice: no, pero eso no está bien. Entonces Omar dijo: pero ¿cómo no está bien? Entonces Ali, el imam Ali, que estaba junto a Omar, se le acercó y le dijo: no, hombre, le dice, lo que está haciendo es que se está quejando a ti de que su marido no la atiende, es decir, no la atiende sexualmente, porque si por la mañana ayuna, no puede tener relaciones sexuales, y por la noche está ayunando y está haciendo el salah, ¿cuándo se ocupa de ella? Entonces Omar le dijo a esa mujer, mujer, dile a tu marido que te atienda, si no yo iré a reprenderle y a hablar con él. Bien, hasta aquí el octavo capítulo. Espero que os haya sido de utilidad, y nos vemos en el próximo capítulo, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.